La hija del capitán, de Alexander S. Pushkin. Capítulo 1. El sargento de la guardia. Si perteneciera a la guardia, pronto sería capitán, pero no ha de ser así. No serviré en el ejército. No es difícil imaginar las penalidades que me esperan. ¿Y de quién es hijo? Niaxnin. En su juventud, mi padre, Andrei Petrovich Griniov, había servido a las órdenes del conde Minich y se retiró con el grado de teniente coronel en 1700 y pico. A partir de entonces, vivió en su aldea de la provincia de Simbirsk. Allí se casó con la hija de un noble venido a menos del lugar, Avdotia Vasilievna. Fuimos 9 hermanos entre chicos y chicas. Todos murieron al poco de nacer. Yo fui destinado como sargento al regimiento Semionovsky, por gracia del jefe de la guardia, el príncipe B, que no tardaría en ser pariente nuestro. Pero, en tanto no terminaran mis estudios, me encontraba en situación de licencia. En aquella época, la educación era muy diferente a la actual. A los 5 años me pusieron en manos del caballerizo Savélich, quien se encargaría de mí por su renombrada austeridad de costumbres. Bajo su tutela, a los 12 años aprendí a leer y escribir en ruso y a conocer con destreza las cualidades de un lebrel. Por aquel entonces, mi padre tomó a su servicio para que fuera mi preceptor a un francés de nombre Mr. Beaupré, que llegó de Moscú con una considerable provisión de vino y también de aceite de Provenza. Pero a Savélich le causó un profundo desagrado su llegada. «Pero si el chico, gracias a Dios», decíase para sí Savélich, «ya andaba bien limpio y aseado y bien robusto que se encontraba. ¿Por qué este gasto innecesario trayendo a un monsieur, como si aquí nos faltara la gente?» Beaupré, que había trabajado de peluquero en su país y de soldado en Prusia, había venido a Rusia pour être utchitel, aunque no tuviese muy claro qué significaba realmente esta palabra. Era de buen natural, pero ligero y desordenado en extremo. Su pasión por las mujeres era su principal defecto, lo cual le acarreaba de vez en cuando algún golpe que lo dejaba dolorido por unos días. No era muy enemigo tampoco, esas eran sus palabras, de la botella. Esto, traducido al ruso corriente y moliente, quería decir que le gustaba empinar el codo. En nuestra casa se acostumbraba a tomar vino solo en las comidas, y no más de un vasito, y a veces se olvidaban ofrecerle, por lo que el bueno de Beaupré pronto se aficionó a los licores caseros del país, prefiriéndolos incluso a los franceses, pues los consideraba más saludables para su estómago. Pronto nos hicimos buenos amigos. Según lo acordado, él debía enseñarme francés, alemán y las demás disciplinas. Sin embargo, prefería que yo le enseñara a hablar en ruso, siempre que cada uno se dedicara después a lo suyo. Tal era la identificación del uno con el otro que, por mi parte, no deseaba mejor maestro. Pero el destino no tardó en separarnos. He aquí lo que sucedió. Como de mutuo acuerdo, Palaska, la lavandera, una mujer corpulenta y picada de viruela, y Akulka, la muchacha bizca que cuidaba de las vacas, se arrojaron a los pies de mi madre, confesando su debilidad y quejándose entre sollozos de que Monsieur había abusado de su inocencia. Mi madre, intransigente como era en estas cuestiones, se lo contó a mi padre. Este, indignado, ordenó que al instante hiciese acto de presencia ante él el canalla del francés. Le dijeron que Monsieur en ese momento estaba dándome la lección, por lo que mi propio padre se presentó en mi cuarto, encontrando a Beaupré dormido sobre la cama con el sueño del justo, y a mí aplicado a mi tarea. Es necesario saber que habían mandado traer para mí de Moscú un mapa geográfico que colgaba medio olvidado de la pared y que desde hacía ya tiempo despertaba en mí una cierta fascinación por la amplitud y calidad de su papel,
pensaba construirme con él una cometa. Aprovechando que Monsieur Beaupré dormía, había puesto manos a la obra, cuando entró mi padre en el preciso instante en que le estaba poniendo una bonita cola al cabo de Buena Esperanza. Cuando vio mis ejercicios de geografía, me tiró de la oreja y, yendo luego hacia Monsieur Beaupré, le despertó sin grandes contemplaciones y comenzó a hacerles reproches. Beaupré, dominado por la confusión, hubiera querido levantarse, pero le fue imposible. El desgraciado estaba completamente borracho. Mi padre lo sacó de la cama cogiéndole de las solapas, lo arrastró hasta la puerta, le dio un empellón y ese mismo día se largó de casa para gran satisfacción de Savélich. Su partida puso fin a mi educación. Desde entonces seguí haciendo vida de niño, persiguiendo a las palomas y jugando al paso con los demás chicos. Y así llegué a los 16 años. Para entonces cambió mi suerte. Cierto día de otoño estaba mi madre preparando dulce de miel mientras yo contemplaba, relamiéndome los labios, la espuma que hervía. Mi padre, sentado junto a la ventana, leía el Almanaque de la Corte, libro que le mandaban cada año, que ejercía sobre él siempre una gran influencia, que nunca dejaba de leer con gran interés y cuya lectura le producía casi siempre una extraña irritación de hígado. Mi madre, que se conocía al dedillo todas sus manías y costumbres, se las ingeniaba para esconder la importuna publicación lo mejor posible, y así solía ocurrir que el tal Almanaque de la Corte pasaba meses sin que mi padre diera con él. Pero, en cambio, cuando por una casualidad lo encontraba, no lo soltaba durante largas horas. Así pues, resultó que mi padre estaba leyendo el Almanaque de la Corte, encogiéndose de hombros de hito en hito y repitiendo en voz baja: «Teniente general y estaba empleado en mi compañía de sargento, de las 2 órdenes rusas de caballería. ¿Quién iba a decirlo?». Terminó finalmente por arrojar el libro encima del diván y, quedándose profundamente pensativo, lo que nada bueno presagiaba. Dirigiéndose bruscamente a mi madre, le preguntó: «¿Cuántos años tiene Petrusha?». «Acaba de cumplir 17», respondió ella. «Nació el mismo año en que tía Anastasia Gerasimovna perdió un ojo y en que...». «Bueno», interrumpió mi padre, «ha llegado la hora de que marche al servicio. Ya no tiene edad de corretear por los cuartos de las criadas y de trepar al palomar». La idea de separarse de mí enseguida sobresaltó a tal punto a mi madre que dejó caer la cucharilla en el perol y rompió en llanto. En cambio, no era fácil describir mi entusiasmo. Yo asociaba la idea del servicio a los placeres de la vida petersburguesa y me imaginaba flamante oficial de la guardia, lo que representaba para mí el colmo de la felicidad humana. Mi padre no era dado a modificar sus resoluciones ni a demorar su cumplimiento. Así pues, decidió la fecha de mi partida. La víspera anunció que se proponía enviar conmigo una carta al que iba a ser mi jefe y ordenó que le trajeran pluma y papel. «No olvides, Andrei Petrovich», dijo mi madre, «saludar de mi parte al príncipe B. Espero que no deje de proteger a mi Petrusha». «¡Qué tontería!», contestó mi padre frunciendo el ceño. «¿Por qué ha de escribir al príncipe B?». «¿No has dicho que ibas a escribirle al jefe de Petrusha?». «Sí, ¿y qué?». «El jefe de Petrusha es el mismísimo príncipe. Petrusha está inscrito en el regimiento Semyonovsky». «Vaya, inscrito. ¿Qué me importa a mí que lo esté? Petrusha no va a San Petersburgo. ¿Qué aprendería sirviendo allí? ¿A derrochar el dinero y a cometer locuras? Eso no. Que preste su servicio en el ejército, que sepa cuál es el olor de la pólvora, que sea soldado y no un petimetre de la guardia. ¿Dónde está su pasaporte? Quiero verlo». Mi madre fue a buscarlo. Lo guardaba en una cajita, junto con la camisilla del día de mi bautizo, y con mano temblorosa se lo entregó a mi padre, quien lo leyó atentamente. Luego, depositándolo sobre la mesa, se puso a escribir. Yo me moría de curiosidad. ¿A dónde me enviarían si no era San Petersburgo? Con los ojos clavados en mi padre, seguía los movimientos, bastante lentos, de su pluma. Terminada la carta, la metió, juntamente con el pasaporte, en un sobre. Se quitó las gafas
y, dirigiéndose a mí, dijo: «Esta carta es para Andrei Karlovich, viejo compañero y amigo mío, a cuyas órdenes vas a estar en Orenburgo». Y de este modo fue como se vinieron a pique todas mis brillantes esperanzas. La alegre vida petersburguesa se esfumaba así para enfrentarme al tedio en una región desierta y lejana. El servicio, con el que tanto había soñado, me parecía ahora una pesada carga, pero no podía discutir. Al día siguiente, de mañana, una kibitka se hallaba enganchada frente al porche. En ella habían dispuesto el baúl, una cocinilla con los menesteres para el té y un paquete de tortas y dulces, como muestra última del afecto familiar. Me dieron la bendición. Mi padre me dijo: «Adiós, Piotr. Sirve con lealtad a quien se la hayas jurado. Obedece a tus superiores. No persigas su favor. No seas servil. No rehuyas tu deber y recuerda siempre el proverbio: cuida la ropa de nueva y el honor de joven». Mi madre, los ojos en lágrimas, me exhortó que cuidase de mi salud y a Savélich que se preocupase por el muchacho. Me pusieron un tulup y encima una pelliza de piel de zorro, y sentándome en la kibitka al lado de Savélich, echamos a andar, al tiempo que me secaba las lágrimas. Aquella misma noche llegué a Simbirsk, en donde tenía que permanecer un día entero para comprar algunas cosas necesarias que había encargado a Savélich. Me hospedé en la hostería. Savélich recorrió las tiendas muy temprano. Mientras tanto yo, aburrido de mirar por la ventana un sucio callejón, empecé a recorrer las habitaciones, yendo a dar a la sala del billar. Se encontraba allí un hombre alto, de unos 30 años y grandes bigotes negros que, vestido de batín, con un taco en la mano y la pipa entre los dientes, jugaba con el mozo. Este, cada vez que ganaba, se bebía una copita de vodka y, cuando perdía, tenía que pasar a gatas por debajo de la mesa. Me quedé mirando cómo jugaban. Cuanto más larga era la partida, tantos más paseos daba el mozo a 4 patas, hasta que finalmente se quedó debajo de la mesa, mientras el hombre le dirigía un enérgico responso. Me propuso jugar con él una partida, pero me excusé diciéndole que no sabía. Al parecer se sorprendió y me miró como compadeciéndome. Conversamos, sin embargo, y supe que se llamaba Iván Ivanovich Surin y que era capitán del regimiento de húsares, que había venido a Simbirsk a reclutar soldados y que se alojaba en mi propia hostería. Me invitó a comer con él lo que la suerte nos deparase, como buenos soldados, y acepté gustoso. Nos sentamos a la mesa. Surin bebió mucho y me instó a que yo también lo hiciera, asegurando que era necesario acostumbrarse al servicio. Me contó anécdotas del ejército con las que me moría de la risa, y al levantarnos de la mesa éramos ya verdaderos amigos. Entonces se ofreció a servirme de maestro en el juego de billar. «Es algo», decía él, «que todos los militares debemos saber. Imagínate, por ejemplo, que durante una marcha llegas a un pueblecito. ¿Y en qué vas a entretenerte? No vamos a estar siempre pegando a los judíos. Entonces entra uno en la hostería y se pone a jugar al billar. Para lo cual, es evidente, lo primero que se requiere es saber jugar». Me convenció al instante, y con gran aplicación me dispuse a aprender. Surin me animaba con su voz rotunda, admirando de mis rápidos progresos. Tras algunos ejercicios prácticos, me propuso jugar por dinero, apostar un gros, no por afán de lucro, sino para no jugar en balde. Según él, era la más deplorable de las costumbres. Tampoco me negué a esto, y entonces Surin pidió un ponche y me invitó a probarlo, asegurando que era conveniente para el servicio habituarse a él. Sin ponche, ¿qué sería el servicio? Obedecí. Entretanto, nuestra partida proseguía. Cuanto más bebía, mayor era mi audacia. Hice saltar las bolas fuera de la mesa. Me irrité. Regañé al mozo, que apuntaba sabe Dios cómo, y poco a poco el tanteo creció. En una palabra, me porté como un muchacho en su primer día de libertad. El tiempo transcurría sin que lo notara hasta que Surin, mirando al fin el reloj, declaró, tras abandonar el taco, que había perdido yo 100 rublos. Esto me produjo bastante confusión, porque no era yo sino Savélich
quien guardaba mi dinero. Me excusé, pero Surin me interrumpió diciendo: «Calla, hombre, no te preocupes, que yo puedo esperar. Vayamos ahora a casa de Arimuska». ¿Qué esperabais? Terminé la jornada de la misma forma libertina como la había empezado. Cenamos en casa de Arinuska. Surin estaba siempre listo para llenarme la copa, repitiendo que para el servicio era necesario que me habituase. Al levantarme de la mesa apenas si podía tenerme en pie, y a eso de la medianoche mi compañero me llevó a la hostería. En el vestíbulo, Sabelis salió a mi encuentro, y al comprobar las inequívocas señales de mi celo por el servicio, comenzó a lamentarse, diciendo: «Señor, ¿qué es esto? ¿Dónde has podido ponerte así? ¡Ah, Dios mío! Nunca habías caído tan bajo». «Calla, viejo chocho», le contesté dando un traspié. «Estás borracho, no lo dudo. Vete a la cama y déjame en paz». A la mañana siguiente, al despertarme, me dolía la cabeza y recordé confusamente los acontecimientos de la víspera. Al entrar Sabelis en la estancia con una taza de té, interrumpió mis pensamientos. «Demasiado pronto, Piotr Andreyevich», dijo meneando la cabeza. «Demasiado pronto empiezas la vida disipada. ¿A quién habrás salido? Creo que ni a tu padre ni a tu abuelo, que no han sido jamás bebedores, ni hablar de tu madre. Desde el día que nació no ha probado más que cuas. ¿Quién sino ese maldito Monsieur que andaba siempre detrás de Antipierna con eso de «Madame, je vous prie vodka»? Tiene la culpa. Ahí tienes el je vous prie. Qué bien te lo han enseñado, el hijo de perra. Y para esto había que tomar como preceptor a un descreído, como si no hubiese bastado con la gente de la casa. Me sentí avergonzado y dando una vuelta en la cama le dije: «Lárgate, Sabelis, no quiero té». Pero qué difícil era contener a Sabelis cuando se ponía a hablar. «Ya ves, Piotr Andreyevich, a qué conduce la vida depravada. Te duele la cabeza y no quieres tomar nada. El hombre borracho no sirve para gran cosa. Bebe un poco de salmuera de pepino con miel, o mejor aún, para despejarte, medio vasito de nastoica. ¿Quieres?». En eso entró un criado y me entregó una esquela de parte de Surin. La abrí y leí lo siguiente: «Mi querido Piotr Andreyevich, te ruego me envíes por el portador de la presente los 100 rublos que te gané ayer. Necesito dinero con urgencia. Siempre a tu disposición, Iván Surin». No podía obrar de otro modo. Adopté un aire de indiferencia y me dirigí a Sabelich, que era quien guardaba mi dinero, mi ropa blanca y administraba mis asuntos, y le ordené que entregase al mandadero 100 rublos. «¿Cómo? ¿Para qué?», preguntó Sabelich extrañado. «Los debo», respondí, simulando la mayor frialdad posible. «¿Los debes?», repitió Sabelich, cuyo estupor crecía por momentos. «Pero, ¿cuándo has podido contraer esa deuda? No estoy de acuerdo. Haz lo que quieras, pero yo no te entrego el dinero». En aquel decisivo instante comprendí que si no vencía la resistencia de aquel viejo testarudo, iba a resultarme muy difícil sustraerme a su tutela más adelante. Y, mirándolo con severidad, le dije: «Aquí el amo soy yo, y tú mi criado. El dinero es mío. Me lo he jugado porque me apetecía. Te ruego que no me repliques y que obedezcas». A tal punto quedó impresionado con mis palabras que dejó caer estupefacto la cabeza entre los hombros. «¿Por qué te quedas parado?», grité irritado. Sabelis se echó a llorar. «Piotr Andreyevich», profirió con voz trémula, «no permitas que muera de disgusto. Luz de mis ojos, haz caso de un anciano. Escríbele a ese ladronzuelo y dile que todo ha sido una broma y que no se nos saca el dinero así como así. 100 rublos, Dios mío. Dile que tus padres te han prohibido seriamente jugar, como no sean las tabas». «Basta», le interrumpí severo. «Entrégame el dinero o te echo de aquí». Sabelis me miró con profunda pena y pagó mi deuda. Sentía lástima por el pobre viejo, pero deseaba salvaguardar mi independencia y demostrarle que ya no era un niño. Una vez entregado el dinero, Sabelich se apresuró a sacarme de aquella maldita hostería y apareció en la noticia
de que los caballos estaban ya enganchados. Apesadumbrado y arrepentido en secreto, partí de Simbirsk sin despedirme de mi profesor y pensando no volver a tropezar más con él. Capítulo 2. El guía. Tierra mía, patria mía, pequeño rincón desconocido, ignoro cómo he llegado hasta ti, en este mal caballo que tengo. Mi arrojo y mi juventud y el vino que he bebido me han traído, sin duda, hasta aquí. Canción antigua. Durante el viaje los pensamientos que me acompañaban no fueron demasiado agradables. La cantidad que había perdido para aquellos tiempos era considerable. En el fondo del corazón no dejaba de reconocer que mi conducta en la hostería de Simbirsk había sido un desatino, y me sentía culpable ante Savélich. Todo esto me atormentaba. El viejo iba sentado en el pescante del coche, apartado, el ceño fruncido y gruñendo a ratos. Y yo, que no deseaba otra cosa que hacer las paces con él, no sabía cómo abordarlo. Al fin le dije: «Bueno, Savélich, dejémoslo. Seamos de nuevo amigos. Me he portado mal, lo sé. Ayer hice muchas tonterías y te he ofendido injustificadamente. Te prometo que en lo sucesivo obraré mejor y te haré caso. No estés enfadado y hagamos las paces». «¿Cómo, Piotr Andreyevich?», exclamó, exhalando un profundo suspiro. «Pero si es conmigo con quien estoy enfadado. La culpa es mía. ¿Cómo pudo ocurrírseme dejarte solo en la hostería? El diablo me tentó y, creyendo que así obraba mejor, resulta que me sale el tiro por la culata. Y bien vengas mal si vienes solo. ¿Cómo voy a presentarme delante de los señores? ¿Qué van a decir cuando se enteren que el niño bebe y juega?». Para consolarle, le prometí no disponer en lo sucesivo de un solo kopek, sin su consentimiento. Poco a poco se fue tranquilizando, pero todavía murmuraba de cuando en cuando, meneando la cabeza: «100 rublos, vaya, un bocado». Estábamos no muy lejos del punto de mi destino. En torno a nosotros se extendía el desierto desolado, con sus colinas y barrancos, cubiertos de nieve. El sol se había puesto. La kibitka marchaba por un camino angosto, o mejor dicho, seguía tras las huellas de los trineos de los campesinos. De repente, el cochero comenzó a mirar a uno y otro lado y, finalmente, quitándose la gorra, dijo dirigiéndose a mí: «Señor, ¿quiere que nos volvamos?». «¿Por qué?». «El tiempo amenaza. Se está levantando viento. Mire cómo barre la nieve y la remolina». «¿Y qué significa eso?». «¿Ve aquello a lo lejos?», insistió apuntando al oriente con el látigo. «No veo más que la estepa blanca y el cielo claro». «Allá, allá. Mire aquella nube». En efecto, en el horizonte veíase una nubecilla blanca que, a simple vista, se hubiera creído que era una colina lejana. Pues bien, el cochero me explicó que presagiaba tormenta. Había oído hablar ya de las tempestades de aquella región y sabía que habían llegado incluso a sepultar caravanas enteras. Savélich, de acuerdo con la opinión del cochero, aconsejaba que nos volviésemos, pero el viento era débil y, confiando que llegaríamos a tiempo a la próxima posta, ordené que nos apresuráramos. El cochero acicateó a los caballos, que partieron al galope, pero no dejaba de mirar ininterrumpidamente a oriente. Corrían las bestias con ritmo parejo. El viento, entre tanto, redoblaba por momentos su fuerza. La nubecilla se convertía paulatinamente en un nubarrón blanco, que poco a poco fue cubriendo el cielo. Empezó cayendo una nieve menuda y, al poco, en grandes copos. Se desató el viento, así como una tempestad. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo sombrío y el mar de nieve se confundieron. Todo desapareció ante nuestra vista. «Señor», gimió el cochero, «estamos perdidos. La tormenta». Saqué la cabeza fuera de la kibitka. Estábamos rodeados de tinieblas y torbellinos. Era tal la ferocidad indomable del viento que parecía un espíritu animado. Savélich y yo nos vimos cubiertos de nieve. Los caballos recobraron su paso normal y a los pocos instantes se detenían. «¿Por qué te detienes?», pregunté con impaciencia al cochero. «¿Por dónde?», me respondió con voz lastimera desde su asiento.
No veo por dónde tirar. No se distingue el camino y nos rodea una oscuridad total. Empecé a reñir al cochero y Sabelich le apoyó. No hubiéramos tenido que hacerte caso, dijo enfadado. Ojalá hubiéramos regresado a la posta y así habríamos podido tomar el té y pasar allí la noche, hasta que, amainando el temporal, a la mañana siguiente hubiéramos proseguido nuestro viaje. ¡Qué prisa teníamos! ¿Íbamos a alguna boda? Sabeles tenía más que razón suficiente, pero no podía remediarse. La nieve seguía cayendo y se amontonaba en torno a la kibitka. Los caballos estaban plantados, con la cabeza gacha, y se sacudían de vez en cuando. El cochero andaba de un lado para otro junto al coche y, por ocuparse en algo, apañaba los atalajes. Sabeli refunfuñaba. Yo miraba hacia todos lados, con la esperanza de descubrir algún vestigio de vivienda o de camino, pero no podía percibir nada fuera de la furia de la tempestad. De repente distinguí algo negro. Cochero! Grité. Mira allí. ¿Qué es aquello negro? El cochero se puso a observar. Cualquiera sabe, señor, contestó desde su asiento. A lo mejor un coche o un árbol, pero parece que se mueve. Debe ser un lobo o una persona. Ordené que nos aproximáramos a aquel objeto desconocido, el cual inmediatamente se dirigió a nuestro encuentro. 2 minutos después alcanzábamos a un hombre. Buen hombre! Le gritó el cochero. ¿Podrías indicarnos dónde está el camino? El camino sigue por aquí. Yo estoy en la parte firme, respondió el caminante. Escucha, Mujik, le dije, ¿conoces estos lugares? ¿Querrías llevarnos a algún lugar donde pudiésemos pasar la noche? Conozco la región. La he recorrido una y otra vez a lo largo y a lo ancho, pero con este temporal se corre el peligro de salirse del camino. Es preferible detenerse aquí y esperar que amaine la tormenta y se despeje el cielo. Nos orientaremos por las estrellas. Su serenidad me dio ánimos. Había decidido ya ponerme en manos de la providencia y hacer noche en medio de la estepa, cuando de repente el desconocido subió al pescante con presteza y le dijo al cochero: «Por suerte tiene que haber alguna casa no lejos de aquí. Gira un poco a la derecha y arrea». «¿Y por qué a la derecha?», preguntó desconcertado el cochero. «¿Por dónde ves tú el camino? Cuando los caballos no son tuyos y tampoco los arreos es muy fácil decir: «Arrea, cochero, no te detengas». Le di la razón y dije: «Por supuesto, ¿qué te hace pensar que hay alguna casa cerca?». «Pues el viento que viene de aquel lado trae olor a humo. Hay alguna aldea próxima», respondió el caminante. Su sagacidad y buen tino me dejaron asombrado. Ordené que partiéramos y los caballos empezaron a marchar penosamente por la espesa niebla. La kibitka andaba silenciosa, tan pronto remontando una tonga como precipitándose por una hondonada, sin dejar de balancearse a un lado y a otro. Aquella marcha se parecía a un buque que navegase por un mar tempestuoso. Sabeles gemía chocando su cuerpo contra el mío a cada instante. Bajé la doble cortina, me abrigué bien en mi gabán de piel y me quedé dormido, arrullado por el zumbido del viento y mecido por el silencioso traqueteo del vehículo. Mientras dormía tuve un sueño que jamás podré olvidar. Este sueño, todavía hoy, lo sigo creyendo profético, cuando lo examino a la luz de las extrañas circunstancias de mi vida. Perdóneme el lector, que por propia experiencia sabe seguramente que innata es en el hombre la tendencia a la superstición, por más que rehúya los prejuicios. Me hallaba sumido en ese estado en que la realidad cede el paso a los ensueños y surgen entonces confusas imágenes. Me pareció que la tempestad seguía desatada y que vagábamos perdidos en el desierto helado. De pronto veía un portalón y entrábamos en el patio de nuestra casa. Mi primer pensamiento fue de temor a que mi padre se enfadase conmigo, pues podía considerar como una voluntaria desobediencia mi obligado regreso al hogar. Salté de la kibitka nervioso y vi salir a mi madre a mi encuentro, profundamente consternada. «Despacito», me dijo, «tu padre está muy enfermo, casi a punto de morir, y quiere despedirse de ti». Abrumado por el dolor, me dirigí a su habitación. Esta se hallaba débilmente alumbrada, y junto al lecho había gente con cara compungida. Me acerqué sin hacer ruido. Mi madre alzó apenas la cortina y dijo:
Andrei Petrovich, ha venido Petrusa. Regresó al enterarse de que estabas enfermo. Bendícelo. Me arrodillé ante él, fijos los ojos en el moribundo, y cuál sería mi sorpresa. Yaciendo en el lecho de mi padre había un muyik de negra barba, mirándome risueño. Desconcertado, volví el rostro hacia mi madre y le pregunté: «¿Qué significa esto? Este no es mi padre. ¿Para qué de recibir la bendición de un muyik?» «Es igual, Petrusa», contestó mi madre. «Bésale la mano y recibe su bendición. Es tu padrino de boda». Me negué, y en ese momento el muyik saltó del lecho, sacó un hacha de detrás de su espalda y comenzó a dar golpes a derecha e izquierda. Quise huir, pero era imposible. La habitación pronto estuvo abarrotada de cadáveres. Tropezaba con ellos y resbalaba en el charco formado por la sangre. El extraño muyik me gritaba cariñosamente: «No temas y espera que te dé mi bendición». En ese instante desperté. Los caballos se habían parado al tiempo que Sabelis me decía cogiéndome del brazo: «Abajo, ya hemos llegado». «¿A dónde hemos llegado?», pregunté, frotándome los ojos. «Al patio de una posada. Con la ayuda de Dios hemos venido derechos a parar a las mismas tapias. Baja deprisa y caliéntate». Salté de la kibitka. La tempestad seguía, aunque había amainado su furia, pero estaba todo tan oscuro que no se veía ni gota. El posadero salió a nuestro encuentro farol en mano y me condujo a una pequeña estancia, aunque bastante limpia y alumbrada por un velón. En la pared veíanse colgados una escopeta y un enorme sable cosaco. El posadero, de origen cosaco, aparentaba unos 60 años y era todavía ágil y despierto. Sabelich entró detrás de mí, con la cocinilla, y pidió lumbre para preparar el té, que nunca creí tan necesario. El posadero salió para disponer las cosas. «¿Dónde está el guía?», pregunté a Sabelich. «Aquí estoy, noble señor», respondió una voz desde lo alto. Miré al desván y vi unas barbas negras y unos ojos brillantes. «¿Qué hay, amigo? ¿Tiene frío?». «¿Cómo no voy a tener frío con este armiac tan fino? Tenía un gabán de piel, pero qué diablos, se lo empeñé ayer al tabernero. No parecía que fuera a hacer mucho frío». En ese momento entró el posadero con un samovar lleno de agua hirviendo. Le ofrecí una taza de té a nuestro guía, que descendió del desván. Su aspecto me pareció asombroso. Frisaba en los 40, de mediana estatura, enjuto y ancho de espaldas. Su negra barba estaba veteada por algunas hebras blancas y sus ojos, grandes y vivos, parecían salirse de las órbitas. La expresión del rostro era bastante agradable, aunque astuta. Llevaba el pelo cortado al rape y vestía un armiac con algunos rotos y pantalones a la tártara. Le serví una taza de té. Lo probó y vi que fruncía el ceño. «Noble señor, hágame el favor. Diga que me traigan un vaso de vino. El té no es bebida para nosotros los cosacos». Cumplí con gusto su deseo. El patrón sacó de una alacena una botella y un vaso. Se acercó a él y le miró a la cara diciéndole: «Vaya, de nuevo por aquí. ¿De dónde vienes?». Mi guía guiñó un ojo y respondió de esta curiosa manera: «Fui a la huerta, picoteé el cáñamo, una vieja me arrojó una piedra y no me dio. ¿Y por aquí?». «Por aquí», respondió el posadero, empleando la misma forma alegórica. «Empezaron a tocar a vísperas, pero la mujer del pope no permitió que siguiesen. Cuando el pope está de visita, el diablo andaba en la sacristía». «Calla, hombre, calla», respondió el caminante. «Apenas llueva un poco saldrán las setas. Y si salen setas también aparecerá el cesto. Ahora», y volvió a guiñar un ojo, «hay que colgarse el hacha a la espalda, porque viene el guardabosque. Noble señor, a tu salud». Diciendo estas palabras cogió el vaso, se santiguó y se lo bebió de un trago, tras lo cual me saludó con una reverencia y volvió a su desván. En ese momento no comprendí nada de aquella jerigonza de truhanes. Solo más tarde me enteré de que se trataba del ejército del Yait
que por aquel entonces acababa de someterse después de la insurrección de 1772. Sabelis había estado escuchando con aire de gran disgusto y mirando con desconfianza al posadero y al guía. La posada, o como allí la llamaban, el Humet, estaba muy alejada de la estepa, distante de todo poblado, y se parecía mucho a una cueva de ladrones, pero teníamos que aceptarla, pues no se podía pensar en continuar el viaje. La intranquilidad de Sabelis me hacía gracia. Decidí pasar allí la noche y me tendí en un banco. Sabelis se acostó junto al horno y el posadero subió al desván. Al poco, la cabaña entera roncaba y yo dormía profundamente. A la mañana del día siguiente, temprano, vi que la tempestad había pasado. Brillaba el sol y la nieve cubría la inconmensurable estepa como un manto deslumbrante. Los caballos habían sido ya enganchados. Pagué al posadero, quien me cobró una cantidad tan razonable que Sabelis no creyó necesario ni discutirle ni regatearle, como era su costumbre, con lo que su recelo de la víspera se disipó al instante. Llamé al guía, le agradecí su ayuda prestada y le ordené a Sabelis que le entregase en pago medio rublo. Sabelis frunció el ceño. «¿Medio rublo porque sí?», exclamó. «¿Pero por qué? Por haber traído a la posada. Haz lo que quieras, pero quiero que sepas que no nos sobran los medios rublos. Si le vas a dar propina a todos, no tardaremos en pasar hambre». No podía discutir con Sabelis, porque le había prometido que todo el dinero lo administraría él. No obstante, me disgustaba no poder demostrar mi agradecimiento al hombre que me había librado de un peligro, o por lo menos de una situación apurada. «Está bien», le dije sin perder los nervios. «Si no quieres darle medio rublo, saca alguna de mis prendas. Va muy mal abrigado, por lo que puedes darle mi tulup». «Por Dios, Piotr Andreyevich», se lamentó. «¿Por qué has de darle tu tulup? Es capaz de venderlo para bebérselo, el muy ladino, en la primera taberna que encuentre». «Viejo chocho, eso a ti no te incumbe», replicó el caminante. «Me lo beba o no me lo beba. El señor desea entregarme su gabán porque esa es su voluntad de amo, y tú como siervo debes obedecerle». «No temes a Dios, canalla», contestó Sabelis irritado. «Como ves que es un niño irresponsable, te quieres aprovechar de su inocencia y robarle. ¿Para qué quieres tú el tulut del señor? Si además no puedes meter dentro de él tus malditas espaldas». «No me repliques», dije a mi criado. «Entrégame ahora mismo el tulup». «Por el señor de los cielos», imploró Sabelis. «Un tulup casi nuevecito. Y mira quién se lo regala. A un borrachín». Apareció, a pesar de todo, el tulup. El mullis empezó a probárselo, y aunque, en efecto, era demasiado estrecho para él, se les ingenió de modo que pudo metérselo, reventando las costuras. A Sabelis poco le faltó para que se echara a llorar al oír los crujidos. El caminante se alegró mucho con mi regalo y me acompañó hasta la kibitka. Allí, al despedirse, haciéndome una profunda reverencia, me dijo: «Gracias, noble señor, que Dios se lo pague. Jamás olvidaré su generosidad». Luego se marchó y yo proseguí mi viaje sin preocuparme de Sabelis. No tardé en olvidar la tormenta de la víspera, mi tulup y también a mi guía. Una vez en Oremburgo fui sin dilación a presentarme al general. Era este un hombre de elevada estatura, pero encorvado ya por los años. Sus largos cabellos habían encanecido por completo, y su uniforme, muy usado y descolorido, recordaba a los guerreros del tiempo de Ana y Oanovna. Cuando hablaba se le notaba un marcado acento alemán. Le entregué la carta de mi padre, y al oír su nombre, me miró al instante y exclamó: «¡Dios mío! ¿Será posible? Andrei Petrovich tenía entonces la misma edad que tú, y ahora mira ya qué mozo hecho y derecho. ¡Ah, el tiempo, el tiempo!». Abrió la carta y se puso a leerla a media voz, comentándola. «Mi distinguido amigo, espero que ¿Cómo? Tanta ceremonia. No hay para qué. Por supuesto, lo primero de todo la disciplina. Pero, ¿acaso se escribe así a un antiguo camarada?».
Ese no haya olvidado. Y cuando con el difunto mariscal de campo Min, campaña y también Caroline. Vamos, hombre, al parecer aún se acuerda de nuestras perrerías. Y ahora el asunto. Encomiendo a mi muchacho. Lo sujete con guantes de erizo. ¿Qué es esto de sujetar con guantes de erizo? Debe de ser alguna expresión rusa. ¿Qué significa sujetar con guantes de erizo?, preguntó dirigiéndose a mí. Sujetar con guantes de erizo significa, respondí, esforzándome por aparentar el mayor candor posible, tratar con dulzura, sin demasiada severidad, conceder cierta libertad. Ya entiendo. Y no darle libertad. No, entonces lo de los guantes de erizo no significa eso. Adjunto su pasaporte. ¿Dónde está? Aquí está. Comunicar al regimiento Semionovsky. Muy bien, muy bien. Todo se hará. Permíteme que, dejando un lado de jerarquía, te dé un abrazo, tu viejo amigo y camarada. Al fin ya comprendo. Etcétera, etcétera. Está bien, muchacho, me dijo al terminar de leer la carta, poniendo a un lado mi pasaporte. Se hará todo. Te trasladarás como oficial al regimiento. Y para no perder el tiempo, mañana te irás a la fortaleza de Belogorsky, en donde te pondrás bajo las órdenes del capitán Mironov. Se trata de un hombre excelente y honrado. Allí conocerás el verdadero servicio y aprenderás a disciplinarte. En Oremburgo no se te ha perdido nada. Las distracciones siempre son perjudiciales para los jóvenes. Hoy comerás conmigo. Esto va de mal en peor, dije para mí. ¿De qué me ha servido que me inscribieran casi desde la cuna como sargento de la guardia, para ser enviado a un regimiento y una fortaleza olvidada en la misma frontera de las estepas de Kirguís-Kaisats? Comí en casa de Andrei Karlovich. Nos sentamos los tres a la mesa, él, su ayudante y yo. Reinaba en ella la más severa frugalidad alemana. Creo que el temor de ver alguna vez en su comedor de soltero un comensal de más fue en parte lo que le movió a mandarme lejos, mandándome a mi guarnición. Al día siguiente me despedí del general y me dirigí al lugar que me había sido destinado. Capítulo 3. La fortaleza. Vivimos en la fortaleza, bebiendo agua, comiendo pan, buscando fiesta. Prepararíamos un magnífico banquete con la metralla con que cargamos el cañón. Canción de soldados. Gente de antaño, hijo mío. Nedorosí. La fortaleza de Belogorskaya se hallaba a 40 verstas de Oremburgo. El camino discurría por la abrupta orilla del Yaik, que todavía no se había helado y cuyas turbias ondas negreaban entre las monótonas márgenes cubiertas de nieve. Al otro lado se extendían las estepas de Kirguisia. Estaba absorto en hondos pensamientos, tristes en su mayor parte. La vida de guarnición me atraía bien poco. Trataba de imaginarme al capitán Mironov, mi futuro jefe, como un viejo severo que no sabría de nada más que de su servicio y dispuesto, por cualquier tontería, a mandarme al calabozo a pan y agua. Caía la noche y avanzábamos bastante deprisa. ¿Está lejos la fortaleza?, pregunté a mi cochero. No, contestó. Desde aquí ya se ve. Miré hacia todos lados, esperando distinguir imponentes bastiones, torres y fosos, pero no vi más que una aldea, rodeada de una empalizada de postes de madera. A un lado había 3 o 4 almiares de heno, medio cubiertos de nieve. En el otro, un molino desplomado,
cuyas aspas se movían perezosamente. —¿Dónde está la fortaleza? —pregunté sorprendido. —Esa es —contestó el cochero, señalando en dirección hacia la aldea. Poco después entramos en ella. Junto a la puerta había un viejo cañón de hierro. Las calles eran angostas y tortuosas, las isbas bajas y casi todas cubiertas de paja. Ordené al cochero que me llevara a casa del comandante, y un minuto más tarde la kibitka se detenía delante de una casucha de madera, situada en un alto del terreno, junto a la iglesia, también de madera. Nadie salió a recibirme. Entré en el vestíbulo y abrí la puerta. Un viejo inválido, sentado frente a una mesa, estaba echando un remiendo azul en el codo de una guerrera verde. Le dije que anunciara mi llegada. —Entra, hijo mío, está en casa —contestó el inválido. Pasé a una pieza bastante limpia, amueblada a la antigua. En un rincón había un aparador con vajilla. De una de las paredes colgaba un título de oficial, en un marco cubierto con un cristal. A su alrededor, unas estampas que representaban la toma de Kistrin y de Ochakov, la elección de novia y el entierro de un gato. Junto a la ventana, sentada, se encontraba una anciana que llevaba una esclavina y un pañuelo a la cabeza. Devanaba una madeja que sostenía entre las manos un viejecito tuerto, vestido con uniforme de oficial. —¿Qué desea? —preguntó ella sin abandonar su ocupación. Contesté que venía a prestar servicio y a presentarme al comandante. Al decir estas palabras, me había dirigido al viejecito tuerto, tomándole por mi comandante, por lo que la vieja interrumpió la declaración que yo me había aprendido de memoria y dijo: —Iván Kuzmich no está en casa. Ha ido a visitar al padre Gerasim. Pero no importa, hijo mío. Yo soy su esposa. Ten la bondad de sentarte. Llamó a la criada y le mandó que fuese a buscar al sargento. El viejo me miraba con gran curiosidad, con el único ojo que le quedaba. —Permítame una pregunta —insinuó—. ¿En qué regimiento ha servido antes? Satisfice su curiosidad. —Permítame que le pregunte —insistió—. ¿Cómo ha podido dejar la guardia para servir en una guarnición? Le contesté que eso habían dispuesto mis superiores. —Seguramente se debería a alguna de esas calaveradas propias de los oficiales de la guardia —añadió el incansable preguntón. —Calle, hombre, calle —intervino la esposa del capitán—. ¿No ves que el joven está cansado del viaje? Además, no te importa. Ten más derechas las manos. Y tú, hijo mío —prosiguió dirigiéndose hacia mí—, no te entristezcas porque te hayan destinado a este desierto. No eres el primero, ni serás el último. Ya te acostumbrarás. Hace 5 años mandaron aquí a Alexei Ivanich Shabrin porque había cometido un asesinato. Solo Dios sabe qué le debió pasar. Dice que él y un teniente salieron de la ciudad, desenvainaron las espadas y se acometieron. Alexei Ivanich atravesó al teniente, delante de 2 testigos. ¿Qué se puede esperar? El pecado no conoce freno. En esto entró el sargento, un cosaco joven y buen mozo. —Masimich —le dijo la esposa del capitán—, acompaña al señor oficial a su nuevo alojamiento. —A la orden, Vasilia Yegorovna —contestó el sargento—. ¿Llevo a su señoría a casa de Iván Poleshayev? Pues en casa de Poleshayev ya hay bastante gente. Además, es pariente mío, y no olvidaría que somos sus superiores, pero... Lleva al señor oficial. ¿Cuál es su nombre, hijo mío? Piotr Andreyevich. Lleva a Piotr Andreyevich a casa de Semyon Kusov. El muy bribón ha soltado su caballo en nuestra huerta. Pero... ¿y qué, Masimich? ¿No hay novedad? Todo está tranquilo, gracias a Dios, respondió el cosaco. Lo único que el cabo Prohorov se ha liado a bofetadas en el baño con Ustinia Negulina por una palangana de agua caliente. Iván Ignatich, dijo la esposa del capitán al viejecito tuerto, vete a saber quién de los 2, Prohorov o Ustinia, tiene la razón. Castígalos a los 2. Bueno, Masimich, vete con Dios.
Piotr Andreyevich, Masimich te acompañará a tu alojamiento. Hice una reverencia. El sargento me condujo a una isba situada en un alto, a la orilla del río, en el límite mismo de la fortaleza. La mitad de la isba la ocupaba la familia de Semyon Kuzov y la otra era para mí. Consistía en una pieza bastante limpia, dividida por un tabique. Mientras Savélich la arreglaba, yo me quedé mirando por una angosta ventana. Ante mí se extendía la estepa desolada. Próximas se veían algunas pequeñas isbas. Por la calle correteaban las gallinas. Una vieja, con una artesa bajo el brazo, de pie delante de su puerta, llamaba a los cerdos, que le respondían con gruñidos amistosos. Este era el lugar en el que había sido destinado a pasar mi juventud. Se apoderó de mí la tristeza, y alejándome de la ventana me fui a dormir sin cenar, a pesar de las protestas de Savélich, que repetía muy afligido: «Dios todopoderoso, acostarse sin comer nada. ¿Qué dirá la señora si su niño se pone enfermo?». A la mañana siguiente apenas había comenzado a vestirme cuando se abrió la puerta y apareció un oficial joven, de mediana estatura, tez morena y muy feo, pero de expresión extraordinariamente viva. «Discúlpeme», me dijo en francés, «que venga así sin haberme sido presentado. Me enteré ayer de su llegada y el deseo de ver al fin un rostro humano se apoderó de mí de tal manera que no he podido resistirme. Ya lo comprenderá cuando haya pasado aquí algún tiempo». Pensé que se trataba del oficial que había salido de la guardia a causa del duelo. Intimamos enseguida. Era muy inteligente y su conversación chispeante y animada. Con mucha gracia me describió la familia del comandante, la sociedad y la región a donde el destino me había traído. Yo reía de muy buena gana cuando entró el inválido que había encontrado remendando el uniforme en casa del comandante, y de parte de Vasilia Yegorovna me invitó a comer. Sabrin se ofreció a acompañarme. Por el camino vimos en una plazoleta una veintena de inválidos, con el cabello largo y sombrero de 3 picos, que estaban formados en fila. Delante de ellos se encontraba el comandante, hombre entrado en años y de respetable estatura, con gorra y bata de seda china. Al vernos, vino hacia nosotros, me dirigió algunas palabras amables y se puso de nuevo a dar órdenes. Y, al ver que nos habíamos quedado parados para ver la instrucción, nos pidió que fuésemos a acompañar a Vasilia Yegorovna, prometiendo no tardar nada. «Además», añadió, «aquí no hay mucho que ver». Vasilia Yegorovna nos recibió con sencillez y cordialidad, y a mí me trató como si nos conociéramos de toda la vida. El inválido y Palaska pusieron la mesa. «¿Qué le pasa hoy a mi Iván Kuzmich, que no puede dejar la instrucción?», dijo la esposa del comandante. «Palaska, llama al señor a comer. ¿Y dónde está Masa?». En ese instante entró una joven de unos 18 años, de rostro ovalado, tez rosada y pelo rubio claro, partido y alisado por detrás de las orejas, que parecían encendidas. La primera impresión no me fue muy agradable. La miré con cierta prevención. Sabrin me había dicho que la hija del capitán era una niña irremediablemente tonta. Masa, o María Ivanovna, se sentó en un rincón y se puso a coser. Entretanto, sirvieron la sopa, que era de coles, y al ver Vasilia que no llegaba su marido, mandó a Palaska para que le llamara de nuevo. «Dile al señor que los convidados están esperando y que la sopa se enfría, que deje la instrucción, ya que le sobrará tiempo para desgañitarse». Al poco rato apareció el capitán, acompañado del vejete tuerto. «¿Cómo es eso, querido?», exclamó la esposa. «Está la comida servida desde hace rato y tú sin venir». «Ya sabías, Vasilia Yegorovna», respondió Iván Kuzmich, «que estaba ocupado instruyendo a los soldados». «Bueno», replicó la mujer del comandante, «todo eso no son más que pamplinas. Ni a los soldados les importa el servicio, ni tú tienes nada que enseñarles. Más te valdría quedarte en casa rezando. Señores huéspedes, hagan el favor de sentarse a la mesa». Empezamos a comer. Vasilia Yegorovna no paró de hablar un momento y me abrumó a preguntas. ¿Quiénes eran mis padres? ¿Si vivían?
dónde y qué hacían. Al oír que mi padre poseía 300 siervos, exclamó: «Dios mío, qué gentes tan ricas hay en el mundo». En cambio, nosotros, hijo mío, solo tenemos una criada, Palaska. Pero, gracias a Dios, vamos tirando. Lo único malo es que más allá está casadera. ¿Y qué dote podemos darle? Un peine, una escoba, y en dinero, que Dios me perdone, una moneda de 3 copecs para que se dé un baño. Bastante suerte tendrá si encuentra un hombre honrado. Si no, se quedará para vestir santos. Miré a María Ivanovna. Se había puesto colorada y estaban a punto de saltársele las lágrimas. Me dio lástima y traté de cambiar la conversación. «He oído», dije bastante inoportunamente, «que los vasquiros piensan atacar esta fortaleza». «¿Y a quién se lo has oído decir, amigo?», preguntó Iván Kurzmich. «Me lo dijeron en Orenburgo», contesté yo. «Vaya tontería», exclamó el comandante. «Hace mucho tiempo que por aquí no se oye hablar nada de eso. Los vasquiros son gente poco valerosa y los kirguises están escarmentados. No se les ocurrirá atacarnos, pero si se atreven les daré tal lección que no les quedarán ganas en muchos años». «¿Y no tiene miedo?», dije dirigiéndome a la capitana, «de estar expuesta en esta fortaleza a tales peligros?» «Una se acostumbra, hijo mío», contestó. «Hace 20 años, cuando nos trasladaron aquí, solo Dios sabe el miedo que pasé a causa de esos malditos herejes. En cuanto veía sus gorros o oía sus aullidos, créeme, se me paraba el corazón. Pero ahora estoy acostumbrada, y ni siquiera me muevo del sitio cuando me dicen que esos bandidos andan rondando la fortaleza». «Vasilia Yegorovna es una señora muy valiente», observó con énfasis Sabrin. «Iván Kurzmich puede atestiguarlo». «Sí», contestó el aludido, «no se asusta fácilmente». «¿Y María Ivanovna?», pregunté. «¿Es tan intrépida como su madre?». «¿Que si es intrépida?», contestó la capitana. «No, Masha es muy miedosa. Por ahora no puede oír un tiro de fusil sin echarse a temblar. Hace 2 años a Iván Kurzmich se le ocurrió, el día de mi santo, hacer unas salvas con nuestro cañón, y por poco la pobrecilla se nos va al otro mundo del susto. Desde ese día no hemos vuelto a dispararlo». Nos levantamos de la mesa. El capitán y su esposa se fueron a dormir, y yo me encaminé a casa de Sabrin, con quien pasé toda la tarde. Capítulo 4. El duelo. «Venga, colócate en posición. Vas a ver cómo te atravieso el cuerpo». Niaxnin. Pasaron algunas semanas, y mi vida en la fortaleza de Belogorskaya se volvió no solo soportable, sino hasta agradable. En casa de la mujer del comandante me recibían como si fuera de la familia. Tanto ella como su marido eran gente muy respetable. Iván Kurzmich, que alcanzó el grado de oficial saliendo de entre las filas, era un hombre inculto pero bueno y muy honrado. Su mujer le manejaba a su antojo, cosa que se avenía muy bien con el carácter despreocupado del marido. Vasilia Yegorovna se ocupaba también de los asuntos del servicio como si se tratara del hogar y gobernaba la fortaleza con idéntica minuciosidad que su propia casa. María Ivanovna pronto dejó de evitarme. Nos hicimos amigos y encontré en ella una muchacha juiciosa y sensible. Sin darme cuenta me encariñé con aquella simpática familia y hasta con el tuerto Iván Ignatich, que según Sabrin mantenía relaciones íntimas con Vasilia Yegorovna, cosa que no tenía el menor fundamento, pero esto a Sabrin no le preocupaba. Me nombraron oficial. El servicio no me abrumaba, porque en aquella fortaleza, que estaba bajo la protección de Dios, no se hacía instrucción, ni guardias, ni se pasaban revistas. El comandante, por propia afición, instruía alguna vez a los soldados, pero todavía no había logrado que aprendiesen todos qué era derecha y qué izquierda. Sabrin tenía algunos libros franceses. Empecé a leerlos, y se despertó en mí el gusto por la literatura. Por la mañana leía, me ejercitaba en la traducción,
y hasta alguna que otra vez componía versos. Solía comer casi siempre en casa del comandante, en la que, de ordinario, pasaba el resto del día, y en donde, llegada la noche, solía aparecer ciertas tardes el padre Gerasín con su esposa, Akulina Panfilovna, que era la más chismosa de toda la región. Alexei Ivanich Chabrín, como es natural, lo veía todos los días, pero su conversación se me hacía cada vez más desagradable. Sus habituales bromas a costa de la familia del comandante no me gustaban nada, y sobre todo ciertos comentarios acerca de María Ivanovna. Esa era toda la sociedad de la fortaleza, pero yo tampoco deseaba otra. A pesar de las predicciones, los vasquiros no molestaban y la paz reinaba en toda la región, pero una súbita discordia familiar vino a interrumpirla. Ya he dicho que me gustaba la literatura. Mis ejercicios para aquel tiempo eran ya estimables, y algunos años más tarde hubo de alabármelos mucho Alexander Petrovich Umanorokov. Un día se me ocurrió escribir una cancioncilla, de la que quedé muy satisfecho. Es sabido que los autores suelen buscar, con el pretexto de pedir consejo, la aprobación de los oyentes. Así, una vez escrita mi cancioncilla, se la llevé a Sabrín, que era el único en toda la fortaleza capaz de apreciar una composición poética. Tras un breve preámbulo, saqué del bolsillo mi cuaderno y la leí. Las siguientes estrofas. En vano me empeño en olvidar su hermosura. ¡Ay, cómo me esfuerzo en recobrar mi libertad! Sus hermosos ojos me miran con fijeza, afligiendo mi alma, turbando mi paz. Cuando sepas mi desdicha, oh masa, apiádate de mí. Pon fin al cruel tormento de estar prendado de ti. ¿Qué te parecen? Pregunté a Sabrín, esperando su elogio, como si fuera un tributo que se me debía. Con gran disgusto mío, Sabrín, que de costumbre era indulgente, declaró resueltamente que mi canción no valía un comino. ¿Por qué? Exclamé, disimulando mi desilusión. Porque esos versos, contestó, son dignos de mi maestro, Vasili Kirillich Trediarskovsky, y me recuerdan mucho a sus coplas amorosas. Y entonces cogió mi cuaderno y empezó a analizar despiadadamente cada verso y cada palabra, burlándose de mí de la manera más mordaz. No pude resistirlo. Le arrebaté el cuaderno de las manos y le dije que jamás volvería a enseñarle mis escritos. También de esta amenaza mía se burló Sabrín. Ya veremos, dijo, si eres capaz de cumplir con tu palabra. Los poetas necesitan oyentes, como necesita Iván Kuzmis una garrafa de vodka antes de la comida. ¿Y quién es esa masa a la que declaras tu tierna pasión y tu infortunio amoroso? ¿Es quizás María Ivanovna? ¿A ti qué te importa? Dije frunciendo el ceño. Quien sea esa masa. Además, no necesito tu opinión ni tus conjeturas. Vaya, cuánto amor propio tiene el poeta y cuán modesto es el enamorado, prosiguió Sabrín, irritándome cada vez más. Escucha, sin embargo, un consejo de amigo. Si quieres tener éxito, te aconsejo que no le vayas con cancioncillas. ¿Qué quieres decir con eso? Haz el favor de explicarte. Con mucho gusto. Quiero decir que si deseas que Masa Ivanovna vaya a tu casa al atardecer, en lugar de versitos enternecedores, es mejor que le regales un par de pendientes. ¿Y por qué tienes esa opinión de ella? Pregunté, conteniendo a duras penas mi indignación. Pues porque conozco por experiencia, contestó con una sonrisa diabólica, sus inclinaciones y costumbres. Mientes, miserable, grité enloquecido. Mientes de la manera más desvergonzada. Sabrín, mudo de expresión y apretándome un brazo, me dijo: «Esto no te lo consiento», dijo apretándome la mano. «Tendrás que darme una satisfacción». «Cuando quieras estoy a tu disposición», contesté con cierta alegría. En aquel momento estaba dispuesto a destrozarle. Acto seguido, fuimos a ver
a Iván Ignatich, a quien encontré con la aguja en la mano, ensartando por encargo del comandante setas para secar para el invierno. «Hola, Piotr Andreyevich», exclamó al verme. «Bienvenido sea. ¿Qué le trae por aquí? ¿Se puede saber?» En pocas palabras le expliqué que me había peleado con Alexei Ivanich y que deseaba que fuese mi testigo. Iván Ignatich me escuchó con atención, abriendo mucho su único ojo. «Lo que usted quiere decir, y permítame la pregunta, es que desea batirse con Alexei Ivanich y quiere que yo intervenga como testigo. ¿No es eso?» «Exactamente». «Pero por Dios, Piotr Andreyevich, ¿qué cosas se le ocurren? ¿Qué ha disputado con Alexei Ivanovich? Pues vaya cosa. Las palabras se las lleva el viento. A un insulto suyo, responda usted con otro. ¿Qué le da un cachete en las narices? Usted le devuelve otro en un oído, o dos, o tres, y se acabó. Ya les ayudaremos a hacer las paces, pero eso de matar a su prójimo, y aun si fuese usted quien matase a Alexei Ivanich, vaya con Dios. No le tengo ninguna simpatía a ese individuo. Pero, ¿y si fuese él quien le matase a usted? ¿Qué pasaría entonces?» Los razonamientos del juicioso teniente no consiguieron disuadirme. No me hicieron cambiar de intención. «De todos modos», añadió Iván Ignatich, «haga lo que crea conveniente, pero ¿para qué necesita testigos? ¿De qué le servirán? ¿Acaso es una novedad ver matarse a dos individuos? Gracias a Dios ya he visto bastante en la guerra con los suecos y con los turcos». Como pude le expliqué la obligación del testigo, pero Iván Ignatich era incapaz de comprenderme, y por fin dijo: «Está bien, ya que pretende usted mezclarme en este asunto, lo mejor será que lo ponga en conocimiento de Iván Kuzmich, y como cosa del servicio que le diga que en la fortaleza se está tramando en contra de los intereses del Estado, por si considera conveniente tomar las medidas oportunas». Asustado, rogué a Iván Ignatich que no dijese nada al comandante, y a duras penas logré convencerle y que me diera su palabra. En vista de su actitud, decidí prescindir de él. Como de costumbre, pasé la noche en casa del comandante y traté de aparentar un aire alegre e indiferente, para no despertar ninguna sospecha y evitar preguntas engorrosas. Pero confieso que no pude aparentar esa frialdad de que suelen envanecerse casi siempre las personas que se encuentran en mi situación. Aquella noche me sentía inclinado a la ternura. María Ivanovna me gustaba más que de costumbre. La idea de que iba a verla, probablemente por última vez, la hacía más conmovedora a mis ojos. Sabrín vino enseguida. Aproveché la ocasión para llevarlo a un lado y ponerle al corriente de mi conversación con Iván Ignatich. «¿Para qué necesitamos testigos?», me dijo con sequedad. «Podemos arreglarnos sin ellos». Convinimos en batirnos detrás de los almiares que había cerca de la fortaleza y encontrarnos allí a las 7 de la mañana. Nuestra conversación fue en apariencia tan cordial que Iván Ignatich, de contento, se fue de la lengua. «Sí, ya lo sabía yo», exclamó con aire satisfecho. «Vale más una mala paz que una buena pelea, y al honor no le estorba la salud». «¿Qué pasa, Iván Ignatich?», preguntó la mujer del comandante, que estaba haciendo un solitario en un rincón de la estancia. «No te he oído». Como advirtiera en mí señales de disgusto y recordando su promesa, Iván Ignatich se desconcertó y no supo qué contestar. Sabrín acudió en su ayuda. «Iván Ignatich aprueba nuestra reconciliación». «¿Pero con quién te habías enemistado?» «Hemos tenido una disputa bastante violenta, Piotr Andreyevich y yo». «¿Y por qué?» «Por una verdadera tontería, por una cancioncilla. Vasilia Yegorovna». «Pues vaya un motivo. Una cancioncilla. ¿Y cómo ha sido eso?» «Ocurrió lo siguiente. Piotr Andreyevich compuso hace unos días una canción y hoy ha venido a cantármela. Después de oírla, he empezado a entonar mi estribillo. Hija del capitán, no salgas a medianoche. Surgió la disputa.
Piotr Andreyevich se molestó, pero luego, comprendiendo que cada cual es libre de cantar lo que le plazca, quedó zanjada la cuestión. La desvergüenza de Sabrin estuvo a punto de enfurecerme. Nadie, excepto yo, comprendió sus equívocas alusiones. Por lo menos nadie reparó en ellas. De la cancioncilla pasó la conversación a los poetas. El comandante declaró que eran todos unos perdidos y unos borrachos, aconsejándome como amigo que abandonase la poesía, que era cosa contraria al servicio y que no podía conducirme a nada bueno. La presencia de Sabrin me resultaba insoportable y no tardé en despedirme del comandante y de su familia. Al llegar a casa examiné mi espada, probé la punta y me eché a dormir, después de ordenar a Savélich que me despertase a las 7. Al día siguiente, a la hora señalada, me encontraba detrás de los almiares, esperando a mi adversario, que no tardó en llegar. Pueden encontrarnos, es mejor que nos demos prisa. Nos despojamos de las guerreras y quedándonos solos en camisa, desnudamos las espadas. En aquel momento apareció por detrás de los almiares Iván Ignatich con 5 inválidos y nos comunicó la orden de que compareciéramos ante el comandante. Obedecimos de mala gana y nos pusimos en marcha detrás de Iván Ignatich, que nos conducía con gran solemnidad y marcando el paso, haciendo ostentación de importancia. Entramos en la casa del comandante. Aquí Iván Ignatich abrió la puerta, anunciando solemnemente: «Aquí los traigo». Vasilia Yegorovna salió a nuestro encuentro, exclamando: «Dios mío, señores, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Querer matarse en nuestra fortaleza. Iván Kuzmis, arréstalos inmediatamente. A ver, Piotr Andreyevich, Alexei Ivanovich, depongan sus espadas. Depónganlas rápido. Palaska, lleva estas espadas al desván. Piotr Andreyevich, no esperaba esto de ti. ¿No te da vergüenza que sea Alexei Ivanovich, que le echaron de la guardia por una muerte y que además no cree en Dios, pase? Pero tú, también tú». Iván Kuzmis aprobaba todo cuanto decía su esposa y añadió: «Además, Vasilia Yegorovna, el duelo está interminentemente prohibido por las ordenanzas militares». Entretanto, Palaska había cogido las espadas y las había llevado al desván, y aunque Sabrin se mantenía imperturbable, yo no pude menos que reírme. «Con todo el respeto que siento por usted», dijo este último, dirigiéndose a Vasilia con gran frialdad, «he de decirle que es inútil que se preocupe de nosotros. Tenga la bondad de dejarlo en manos de Iván Kuzmis. Es a él a quien le incumbe». «Dios mío», repuso la mujer del comandante, «¿acaso el marido y la mujer no son una misma alma y un mismo cuerpo? Iván Kuzmis, ¿a qué esperar? Ponlos en el acto en diferente calabozo, a pan y agua, para que recobren el juicio, y que venga el padre Gerasín y les imponga una penitencia pública, para que pidan perdón a Dios y se arrepientan públicamente». Iván Kuzmis no sabía qué decir. María Ivanovna estaba increíblemente pálida. Poco a poco fue calmándose la tempestad. La mujer del comandante se apaciguó y, finalmente, nos obligó a darnos un abrazo. Palaska nos devolvió las espadas y salimos de la casa, aparentemente reconciliados. Iván Ignatich nos acompañó. «¿No le da vergüenza?», le dije irritado, «habernos denunciado al comandante después de prometernos que no lo haría». «Le juro por Dios que no he dicho nada a Iván Kuzmis», contestó. «Fue Vasilia Yegorovna quien me lo sonsacó. Ella fue quien dispuso todo, sin que el comandante se enterase. Pero, en fin, ya ha terminado todo». Dicho esto, se volvió a su casa. Sabrin y yo nos quedamos solos. «Lo nuestro no puede acabar así», le dije. «Naturalmente», contestó.
tendrá que responder con su sangre de su insolencia. Pero como probablemente seguirán vigilándonos, tendremos que fingir durante algunos días. Hasta la vista. Y nos separamos como si nada hubiera pasado. Cuando volví a casa del comandante me senté, como de costumbre, al lado de María Ivanovna. Iván Kuzmich no estaba, y Basilia Yegorovna andaba ocupada en los quehaceres de la casa. Empezamos a hablar a media voz, y con ternura, María me confesó la inquietud que le había causado mi disputa con Sabrín. «Pensé que me moría», dijo, «cuando nos comunicaron que pensaban ustedes batirse a espada. Qué extraños son los hombres. Por una palabra, que probablemente olvidarían pasados unos días, están dispuestos a matarse, sacrificando no solo su vida, sino, desgraciadamente, también la felicidad de aquellos que... Pero estoy segura de que el que provocó la disputa no fue usted. Probablemente el culpable es Alexei». «¿Y por qué cree usted eso, María Ivanovna?» «Pues porque es muy burlón. No le tengo ninguna simpatía a ese Alexei Ivanich. Me desagrada muchísimo. Y mire qué cosa tan rara. Por nada del mundo desearía serle tan desagradable como él lo es para mí. Estaría muy preocupada». «¿Y qué cree usted, María Ivanovna? ¿Le gusta a usted a Sabrín o no?» María Ivanovna tartamudeó y dijo al tiempo que se ruborizaba: «Me parece... bueno, creo que le gusto». «¿Por qué lo cree?» «Porque me pidió la mano». «¿La mano? ¿La pidió en matrimonio? ¿Cuándo?» «El año pasado. Unos 2 meses antes de que usted llegase». «¿Y usted no accedió?» «Ya lo ve usted. No cabe duda de que Alexei Ivanich es hombre inteligente, de buena familia y que tiene fortuna. Pero solo pensar que después de la boda tendría que besarlo delante de todos, por nada del mundo. Antes prefiero morir». Las palabras de María Ivanovna me abrieron los ojos y me aclararon muchas cosas. Entonces comprendí por qué Sabrín la perseguía con malévola obstinación. Probablemente se habría dado cuenta de nuestra mutua atracción y trataba de alejarnos. Las palabras que habían provocado nuestra querella me parecían ahora más infames. Veía en ellas, más que una broma improcedente, una calumnia deliberada. Sentí acrecentados mis deseos de castigar al miserable insolente y me puse a esperar, impaciente, la ocasión favorable. Esta no tardó en presentarse. Al día siguiente me hallaba escribiendo una elegía y royendo la punta de la pluma a la espera de dar con una rima, cuando llegó Sabrín y empezó a llamar al pie de mi ventana. Dejé la pluma, me ceñí la espada y salí a su encuentro. «¿Para qué aplazarlo?», me dijo. «Ahora no nos vigilan. Bajemos hasta el río, que allí no nos molestará nadie». Echamos a andar en silencio y por un sendero pronunciado fuimos a parar a la orilla misma del río, donde desenvainamos las espadas. Sabrín era más hábil, pero yo era más fuerte y audaz. Monsieur Beaupré en otros tiempos había sido soldado. Me había dado algunas lecciones de esgrima, que aproveché muy bien. Sabrín no esperaba encontrar en mí a un adversario tan peligroso. Durante un buen rato, ninguno de los dos logró herir a su rival, pero advirtiendo que Sabrín flojeaba, empecé a atacarle con ardor, haciéndole retroceder hasta el río. De súbito oí que me llamaban por mi nombre, a grandes voces. Miré y vi a Sabelich, que venía corriendo por el accidentado sendero. En aquel instante sentí en el pecho un intenso dolor bajo el hombro derecho y caí, perdido el sentido. Capítulo 5. El amor. Muchacha, muchacha hermosa, no te cases, no te cases joven. Escucha el consejo de tus padres, que son los que en verdad te aman.
Guarda tu buen sentido y discreción, que esa será tu mejor dote. Canción popular. Si encuentras otro mejor que yo, me olvidarás. Si encuentras otro peor que yo, me recordarás. Canción popular. Al recobrar el sentido, no pude, durante algún tiempo, recordar lo sucedido. Estaba tendido en una cama, en una habitación desconocida, y sentía una gran debilidad. A mi lado se hallaba Savélich, vela en mano, y alguien deshacía cuidadosamente el vendaje que ceñía mi pecho y mi hombro. Poco a poco se me aclararon las ideas y me acordé del duelo y comprendí que estaba herido. En aquel instante rechinó la puerta y una voz, como un susurro, que al oírla me hizo estremecer, inquirió: «¿Qué? ¿Cómo sigue?» «Igual», respondió Sabelis, dando un suspiro. «Lleva 5 días sin recobrar el conocimiento». Quise darme una vuelta en la cama, pero no pude. «¿Dónde estoy? ¿Quién hay aquí?», pregunté, haciendo un esfuerzo. María Ivanovna se acercó al lecho e, inclinándose hacia mí, dijo: «¿Cómo se siente?» «Doy gracias a Dios», contesté con voz débil. «¿Es usted María Ivanovna? Dígame». No pude seguir y callé. Savélich, aliviado, volvió a suspirar. La alegría se reflejaba en su rostro. «Ha vuelto en sí, ha vuelto en sí», repetía. «Gracias a ti, Señor de los cielos. Ay, Piotr Andreyevich, qué susto me has dado. ¿Te sientes bien? Se dice pronto. 5 días». María Ivanovna interrumpió sus exclamaciones diciendo: «No le hables mucho, Savélich. Todavía está muy débil». Y, saliendo despacito, cerró con cuidado la puerta. Mis pensamientos comenzaron a agitarse. Resultaba, pues, que estaba en casa del comandante y que me cuidaba María Ivanovna. Quise hacerle a Savélich algunas preguntas, pero el viejo meneó rápidamente la cabeza y se tapó los oídos. Cerré despechado los ojos y pronto reanudé el sueño. Cuando desperté, llamé a Savélich y, en lugar suyo, vi ante mí a María Ivanovna, que me saludaba con su voz angelical. Imposible describir la dulce emoción que me embargó en ese instante. Cogí su mano, la estreché contra mí y, enternecido, la cubrí de lágrimas. Masha no la retiró y, de repente, aplicó los labios a mi mejilla y sentí un beso ardiente y puro. Una oleada de fuego recorrió mi cuerpo. «Amor mío, María adorada», exclamé, «sé mi esposa. Hazme feliz». «Cálmese, por amor de Dios. Todavía corre peligro. Puede abrírsele la herida. Cuídese, aunque solo sea por mí». Dicho esto, se retiró, dejándome extasiado. La dicha me hizo revivir. «Será mía, me ama». Este pensamiento llenaba todo mi ser. Desde aquel momento, paulatinamente, fui mejorando. Me hacía las curas el barbero de la fortaleza, pues no había otro médico, a pesar de lo cual, gracias a Dios, no se daba tono. Mi juventud y mi naturaleza apresuraron mi convalescencia. Me cuidaba toda la familia del comandante. María Ivanovna no se separaba de mi lado. Como es de suponer, la primera ocasión reanudé la declaración interrumpida, y María Ivanovna me escuchó con menos impaciencia y me confesó que su corazón se sentía inclinado hacia mí y que sus padres, naturalmente, se alegrarían de su felicidad. «Pero piénsalo detenidamente», añadió. «¿No habrá, por parte de tu familia, algún obstáculo?» Me quedé pensativo. Del cariño que me profesaba mi madre no tenía la menor duda, pero conociendo las ideas y el carácter de mi padre, estaba seguro de que mi amor no iba a conmoverlo demasiado y que lo consideraría un capricho de juventud.
Así se lo confesé sinceramente a María Ivanovna, pero resolví, sin embargo, escribir a mi padre una carta, lo más elocuente posible, pidiéndole su bendición paterna. Le enseñé la carta a María Ivanovna, a quien le pareció tan persuasiva y patética que no dudó del éxito, y se abandonó a las dulces emociones de su tierno corazón con toda la fe de su juventud y de su amor. Con Sabrín me reconcilié en los primeros días de mi convalescencia. En cuanto a Iván Kuzmich, reprendiéndome por el duelo, me dijo: «Amigo Piotr Andreyevich, debería arrestarte, pero ya has recibido tu castigo. Por lo que toca a Alexei, le tengo en la panadería, bajo vigilancia, y su espada la tiene guardada bajo llave Vasilia Yegorovna. Que piense en lo que hizo y que se arrepiente». Yo me sentía demasiado feliz para albergar en mi corazón sentimientos hostiles, y así decidí interceder por Sabrín, que fue puesto en libertad por el bueno del comandante, de acuerdo con su esposa. Sabrín vino a verme y me manifestó su profundo pesar por lo que había ocurrido entre nosotros, reconociendo que toda la culpa había sido suya, y me rogó que olvidase lo pasado. Como no soy rencoroso por naturaleza, le perdoné sinceramente nuestra disputa y la herida que me había hecho, ya que su calumnia había nacido del amor propio despechado y del desdén de masa. Absolví magnánimamente a mi rival. Pronto me recuperé y así pude trasladarme a mi casa. Aguardaba con impaciencia la contestación a la carta que había enviado, sin atreverme a abrigar esperanzas y tratando de ahogar mis tristes presentimientos. Todavía no les había dicho nada a Vasilia Yegorovna y a su marido, pero mi pretensión no iba a extrañarles, pues ni María Ivanovna ni yo tratábamos de ocultar delante de ellos nuestros sentimientos y dábamos por hecho que nos darían su consentimiento. Por fin, una mañana entró Sabelich en mi cuarto con una carta. La cogí temblando. La dirección, escrita de puño y letra de mi padre, me anunciaba, por ello, algo trascendental, pues las cartas ordinarias que me dirigían las escribía mi madre, aunque él siempre añadía al final algunos renglones. Permanecí largo rato, sin abrir el sobre, leyendo la solemne dirección: a mi hijo Piotr Andreyevich Griniov, provincia de Orenburgo, fortaleza de Belogorskaya. Intentando adivinar por los rasgos de la letra la disposición de ánimo con que había sido escrita. Me decidí, por fin, a abrirla, y ya en las primeras líneas comprendí que todo se iba al diablo. La carta decía así: «Querido hijo, tu carta, en la que nos solicitas la bendición y el consentimiento para casarte con María Ivanovna, hija de Mironov, llegó a nuestras manos el día 15 de este mes. No solo no estoy dispuesto a darte mi bendición ni mi consentimiento, sino que pienso ir hasta allí a darte tu merecido como un chiquillo por tus majaderías, sin tener en cuenta para nada tu grado de oficial, pues has demostrado que todavía no eres digno de llevar la espada al cinto para utilizarla en defensa de la patria y no para batirte en duelo con otro calavera como tú. Voy a escribir inmediatamente a Andrei Karlovich para decirle que te traslade de la fortaleza de Belogorskaya a cualquier otro sitio más lejano para que te dejes de tonterías. Tu madre, al enterarse de tu duelo y de que habías sido herido, enfermó de pena y sigue en cama. ¿Qué va a ser de ti? Pido a Dios que te corrijas, aunque no me atrevo a esperar nada de su gran misericordia. Tu padre, A.G. La lectura de esta carta despertó en mí sentimientos diversos. Las abundantes frases crueles de mi padre me hirieron profundamente. El desdén con que hacía mención de María Ivanovna me parecía tan inconveniente como injustificado. La idea de que fuese trasladado de la fortaleza de Belogorskaya me llenó de espanto. Pero lo que más me atormentaba de todo era la enfermedad de mi madre. Me indigné con Sabelich, pues seguro que por él se habían enterado mis padres del duelo.
Paseando arriba y abajo por mi estrecha habitación, me paré delante suyo y mirándole con aire amenazador le dije: «Por lo visto no te has bastado que por tu culpa me hirieran y haya estado un mes entero con un pie en la sepultura. Necesitabas también matar a mi madre». «Señor», exclamó casi sollozando, «¿qué estás diciendo? ¿Que soy yo el causante de tu herida? Dios es testigo de que corrí a poner mi pecho entre ti y la espada de Alexei Ivanich. La maldita vejez me lo impidió. ¿Y qué es lo que le he hecho yo a tu madre?» «¿Qué le has hecho?», le respondí. «¿Quién te mandó que me descubrieras? ¿Te han designado acaso para que me espíes?» «¿Que te he descubierto?», contestó Sabelis con lágrimas en los ojos. «Bendito sea Dios, Rey de los cielos. Mira, haz el favor de leer lo que me escribe el Señor. Entérate de cómo te he descubierto». Y sacando del bolsillo una carta, leyó lo que sigue: «¿No te da vergüenza, viejo zorro, haciendo caso omiso a mis órdenes terminantes, no haberme dicho nada de mi hijo Piotr Andreyevich? He tenido que enterarme de sus locuras por extraños. Así cumples tus obligaciones y la voluntad de tu señor. Te voy a mandar, viejo zorro, a cuidar cerdos por haberme callado la verdad y por complicidad con el muchacho. Te ordeno que al recibo de la presente me escribas comunicándome su estado de salud actual, que según me dicen ha mejorado, y en qué sitio tiene la herida y si lo han curado bien». Era evidente que Sabelis decía la verdad y que lo había ofendido injustamente con mis reproches y sospechas, y aunque le pedí perdón, el pobre viejo estaba desconsolado. «He llegado a mis años para esto», repetía. «Esta es la recompensa que recibo de mis señores. Soy un viejo zorro y sirvo para guardar cerdos. Y además he sido el causante de tu herida. No, querido Piotr Andreyevich, no soy yo el culpable, sino ese maldito Messier que te ha enseñado a manejar la espada, como si haciendo molinetes con ella y pateando en el suelo se pudiera librar uno de un mal hombre. Para eso había que traer a ese Messier y gastarse el dinero». ¿Quién pudo, entonces, informar a mi padre de lo sucedido? ¿El general? El general, al parecer, no se preocupaba mucho de mí y, además, Iván Kuzmis no había creído necesario hablarle de mi duelo. Me perdía en conjeturas, pero mis sospechas recaían en Sabrín, por ser él el único a quien resultaba provechosa la denuncia, ya que podría tener como resultado mi traslado de la fortaleza y mi ruptura con la familia del comandante. Fui a contarle todo a María Ivanovna, a quien encontré en el vestíbulo. Al verme, exclamó: «¿Qué ha ocurrido? ¡Qué pálido está!». «Todo ha terminado», contesté, entregándole la carta de mi padre. Palideció ella a su vez y, después de leerla, me la devolvió con mano temblorosa y voz entrecortada. «Está visto que este es mi destino. Tus padres no me quieren en la familia. Hágase la voluntad de Dios. Él sabe, mejor que nosotros, lo que nos conviene. No podemos hacer nada, Piotr Andreyevich». «No puede ser», exclamé, cogiéndola de la mano. «Tú me amas. Yo estoy dispuesto a todo. Vamos a arrojarnos a los pies de tus padres. Son gente sencilla y no son orgullosos ni duros de corazón. Nos bendecirán, nos casaremos y con el tiempo, estoy seguro, iremos a suplicarles a mi padre. Mi madre intercederá por nosotros y él me perdonará». «No, Piotr Andreyevich», contestó Masa. «Yo no me casaré contigo sin que tus padres bendigan nuestra unión. No habría felicidad para ti si no recibieses su bendición. Resignémonos a la voluntad de Dios y cuando encuentres a la que te está destinada, si la quieres, que el Señor te proteja, Piotr Andreyevich. Yo tendré para vosotros dos». Al decir esto, se echó a llorar y se alejó de mí. Comprendí que me sería imposible dominarme y regresé a casa. Me encontraba sumido en profundas cavilaciones cuando, de repente,
Sabelis interrumpió mis pensamientos diciendo al mismo tiempo que me entregaba una hoja de papel escrita. «Ahí tienes, señor. Mira si he sido yo el delator de mi amo y si trato de enemistar al hijo con el padre». Cogí la hoja de papel de sus manos. Era la respuesta que daba Sabelis a la carta que había recibido y decía así, punto por punto. «A mi señor, Andrei Petrovich, recibí su carta en la que se digna enfadarse conmigo, siervo suyo, y dice que si no me avergüenzo de incumplir las órdenes de mi amo, sepa que yo no soy un viejo zorro, sino un fiel criado suyo, y que obedezco los mandatos de mi amo, y que siempre le he servido con celo hasta ver encanecer mis cabellos. De la herida de Piotr Andreyevich no le escribí nada para no alarmarle inútilmente. Tengo entendido que la señora, nuestra madre, Botias Vasilievna, ha enfermado del disgusto. Rezaré a Dios por su salud. Piotr Andreyevich fue herido en el pecho, en el costado derecho, junto a una costilla, y la herida tenía rskok y medio de profundidad. Fue atendido en casa del comandante, a donde lo llevamos con gran cuidado, y fue el barbero de aquí quien lo cuidó, Stepan Paramonov, y ahora, gracias a Dios, Piotr Andreyevich está bien, y no se puede decir de él nada malo. Los jefes están contentos con él, y en casa de Vasilia Yegorovna lo tratan como a un hijo. Este percance no se le puede reprochar al muchacho. Los caballos tienen 4 patas y, sin embargo, tropiezan. Y sobre lo que me dice de mandarme a pastar cerdos, pues bien, sea así, si esta es su voluntad de amo, que yo la acato humildemente. Su siervo fiel, Arjip Sabelich. No pude dejar de sonreír repetidas veces al leer la carta del pobre viejo. No me sentía con ánimos para contestar a mi padre y para tranquilizar a mi madre. Con la carta de Sabelis me parecía suficiente. Desde entonces mi situación cambió. María Ivanovna casi no hablaba conmigo y procuraba por todos los medios rehuirme. La casa del comandante empezaba a resultarme desagradable. Poco a poco fui acostumbrándome a estar solo en la mía. Vasilia Yegorovna al principio me lo echaba en cara, pero al ver que yo persistía, decidió dejarme en paz. A Iván Kuzmis lo vi únicamente cuando el servicio lo requería, y con Sabrín me encontraba rara vez y a disgusto, tanto más cuanto que notaba cierta sorda hostilidad que me confirmaba en mis sospechas. Aquella vida se me hizo insoportable, y casi en un sombrío abatimiento, alimentado por la soledad y la falta de ocupación. El aislamiento enardecía mi amor, que a cada instante se me hacía más penoso. Perdí mi afición por la lectura y la literatura. Temí volverme loco o dejarme arrastrar por el libertinaje, pero ciertos acontecimientos inesperados, que influyeron decisivamente en mi vida, produjeron en mi alma una poderosa y bienhechora sacudida.